Cuando hablamos de Rangers rojos, a uno se le viene a la cabeza ese personaje el cual es líder de su equipo y el cual transmite fuerza, lealtad y sacrificio. Hemos tenido a Rangers rojos los cuales se encuentran por arriba de la colina, como en el caso de Jason o Wes, y también tenemos algunos otros los cuales pudieron dar más de sí mismos. Pero hay un Red Ranger el cual, en una opinión bastante personal, no lo considero ni tan bueno, pero a la vez no lo considero tan malo, y ese es Connor McKnight. De hecho, creo yo que si este güey se proponía, hubiera podido ser uno de los más fuertes e inclusive el más poderoso de todos los equipos en general. Es por eso que en este video estaremos hablando de uno de los Red Rangers más subestimados de toda la franquicia, abarcando su manera de ser, sus puntos positivos, negativos y su evolución en general. Por lo que te doy la bienvenida al viaje de Andros, canal donde se abarcarán temáticas de los Rangers y temas geek en general. Y antes que nada, y como ya es costumbre en este canal, hay que ponerlos en contexto. Connor es el portador del color rojo del equipo de Rangers de la temporada Dino Trueno. Es una persona a la que le encantan los deportes, sobre todo el soccer, y es el típico vato que solo espera a que sea el receso para que se hagan las retas. Este güey pondría directamente al gordito de portero. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que le mama jugar al FIFA. Dentro de su serie se nos presenta como un personaje algo tonto con respecto a su personalidad y a las decisiones que suele tomar al inicio de la temporada. Y dentro del fandom de Power Rangers, aunque muy querido, suele ser muy subestimado por muchos. Es obvio que no es el más inteligente de los Red Rangers, pero a mi forma de ver, y ahora que me vi la temporada completa de nuevo para hacer este video, creo que fui muy cruel con él, sobre todo en el top de Red Rangers al cual pueden encontrar en este canal. No se nos dice mucho de alguna historia trágica como en el caso de Jack de SPD, o una motivación heroica como en el caso de Carter de Lightspeed Rescue, y solo se nos deja en claro que es un estudiante de preparatoria con las preocupaciones de un güey de preparatoria. Bueno, las preocupaciones de un güey de preparatoria del primer mundo. Al iniciar de la temporada, se nos ha expuesto como alguien un tanto cretino, impulsivo y hasta un poco superficial, pero conforme los capítulos avanzan, nos iremos dando cuenta de que mi compita tiene un camino el cual caminar y el cual lo irá formando poco a poco como lo que es en realidad, y él no lo sabe. Un héroe. En este punto ya es más que sabido que la Dinogema elige a su portador, y en este caso, la Dinogema roja elige a Connor como poseedor del manto del Red Ranger. Es también en este punto donde descubriríamos el poder que esta reliquia le otorga, además de las capacidades físicas aumentadas que todo Ranger ya posee. Del mismo modo, el Dino poder impregnado en su ser le regalaría la capacidad de alcanzar altas velocidades. Con esto quiero decir que Connor sería bendecido con la habilidad de un velocista, un poder con un potencial tremendo, si a mí me lo preguntan, pero es que ya desde antes de haber sido elegido por la Morphing Grid, este ya tenía habilidades superiores a la del hombre promedio. Esto es importante de saber porque es así como lograríamos ver el cómo es que este personaje se supone que está siendo presentado ante nosotros, y del mismo modo sería en esos primeros enfrentamientos donde veríamos el cómo es que este se iría amoldando a sus nuevos poderes. Y es que con estos nuevos poderes también llegaron nuevos enemigos. Ethan y Kira son personajes totalmente ajenos a él, o al menos en ese primer episodio. De hecho, ni se hablaban entre ellos. Ethan siendo un gamer, Kira siendo un artista y Connor siendo, bueno, ya lo hemos dicho, si bien los futuros portadores del color azul y amarillo ni de chiste confían en él, y con justa razón, el Ranger rojo les iría mostrando que por un motivo fue elegido por la gema color rojo. En ese sentido sacrifica cosas las cuales él ama hacer para el cumplimiento del deber como héroe de la ciudad, y aunque sí, en cierto punto piensa en renunciar a ser un Ranger, logra entender que lo que hace va más allá de lo que los sueños significan para uno, ya que como dijo la tía May en Spider-Man 2, y parafraseando un poco, a veces debemos de hacer lo que es correcto, inclusive si eso significa renunciar a nuestros sueños. El líder de los Dino Trueno logra ver que ser un Ranger conlleva hacer sacrificios, no solo el hecho de entregar tu vida si es necesario, sino que también el hecho de entregar sus deseos si eso hace falta, y entendiendo que en ocasiones hay que hacer lo que se debe de hacer. Y si el video te está gustando, te invito a que dejes tu like y te suscribas.
A ver, yo entiendo el por qué este personaje es tan mal visto por mucha de la fanaticada dentro de este mundillo, y también entiendo el que para muchos él sea de los peores Red Rangers. De hecho, yo fui uno de ellos, y no intento decir que es tremendo líder, porque la verdad les estaría mintiendo, pero a mi forma de ver, el güey cumple con su rol de una manera distinta a la convencional y a la que ya estábamos algo acostumbrados a ver. Una de las cosas por la que él es recordado y que prácticamente se volvió meme dentro de la comunidad es este momentazo de mi compita. ¿Cuál es la mía? ¿Eh? Bromeo, Ethan. Eso no es cierto. Y sinceramente yo sí creo que estaba bromeando. Y en defensa de Connor, el Ethan también hizo algo parecido en todo caso. ¿Quieren probarlo? ¡Ahí voy! Lo siento, Ethan. Creo que es mejor que antes lo pruebe yo. Y con esto no es que lo esté defendiendo, simplemente expongo mi argumento. Para mí no está tan pendejo y creo que lo juzgué mal. Si hay algo que debemos dejar en claro es que este güey es tremendo peleador, tanto con sus poderes Ranger, así como sin haber hecho Morphosis. Eso no se discute. Es un Ranger que si debe de irse directo a los madrazos, lo hace. El problema viene cuando se trata de representar de una buena manera al color rojo que este lleva, y es que hay que dejar algo en claro. Esta temporada se caracteriza por una de las causas que creo yo afectaron al personaje en lo que respecta a lo narrativo y al cómo este se supone se debió ser puesto ante nosotros, y esta razón es la incorporación de Tommy a la temporada. A este Ranger legendario mucha gente lo aclama, otros como yo no tanto, pero es innegable el impacto que este tuvo en lo que respecta a lo comercial de la franquicia. Al esta serie centrarse en una temática prehistórica, era el momento perfecto para que Disney dijera: oye güey, ¿y si metemos a Tommy? Esto derivaría en que Tommy, al ser un Ranger legendario, intentaron darle más foco de lo que a su servidor le hubiera gustado, y le restaron la atención a un aspecto tan importante como lo es el Ranger rojo. Y mira, a mí Tommy la verdad es que me gustó su participación de Dino Trueno, pero en lo personal considero le resta muchísimo protagonismo a lo que se suponía debía ser el portador del mando y quien se suponía caminaría por el sendero del viaje del héroe. Pero una vez dejando eso fuera de la ecuación, es importante reconocer lo que Connor es como personaje y como parte de un equipo. Y es que es justamente por lo antes mencionado que suele ser alguien al que se le subestima en lo que respecta a liderazgo, capacidad e intelecto. Y bueno, es necesario abarcar estos tres puntos y de alguna manera defender al que para mí no es tan mal personaje. Connor sí le sabe a eso de conquistar morritas. Bueno, algo así. Si quieren hablar de un Ranger el cual tiene el poder de romper todo, ese es Connor. Sobre todo por el tremendo potencial que este personaje posee. Mira, si hablamos de liderazgo, es bastante claro el hecho de que no destaca mucho por eso. ¿Es un líder? Sí. ¿Es buen líder? No tanto. O al menos no es el mejor de todos. Pero el hecho de que no sea tan buen líder no es porque no pueda, sino porque no se lo permiten. Que tampoco es el Ranger más listo de todos. Mira, esto creo ya se volvió todo un meme dentro del fandom de esta franquicia y la verdad comparto la opinión. Bueno, al menos en parte. Pero, cuando hablamos de capacidad, ya la cosa se pone bastante seria. El Red Ranger es una máquina y me atrevo a decir que muy probablemente sea el Ranger con el mayor potencial en general. Desde su velocidad, que bueno, no lo considero ni de chiste un velocista al mero estilo de Flash, pero ya de por sí es una capacidad impresionante, y estamos hablando de su forma de civil, porque ya si nos sumergimos en ese terreno de sus habilidades como Ranger rojo, en primer lugar fue Connor el primero en despertar el power-up del modo Super Dino, y no satisfecho con eso, va y le da una chinga al Ranger blanco malvado. De hecho, fue cuando este villano cae el que el Ranger rojo intenta ayudarlo y decirle algo así como déjame ayudarte, y bueno, el villano blanco lo engaña. Pero esto es importante de mencionar debido a que este es un rasgo el cual se remarca mucho a lo largo de la temporada en casi su totalidad. Se debe demostrar la ingenuidad del personaje, algo que ya se había visto en la temporada de Fuerza Salvaje con el Red Ranger Cole. La diferencia radica en que Connor
lo hizo por mero honor y no tanto por una esperanza al cambio. Sabía que este güey era malvado, inclusive tuvieron más combates y aún así intentó dialogar con él. La enemistad entre el Ranger portador del poder rojo y el Ranger portador del poder blanco no la vio tanto como una rivalidad al mero estilo de Jack vs Sky, ni de cerca. La de estos dos comenzaría prácticamente por antagonismo y no por otra cosa. Estos dos eran enemigos, no competencia, y siempre que ambos se enfrentaban era un goce verlos agarrarse a madrazos, porque por un lado estaba el líder de los Dinotrueno tratando de dialogar con un Ranger malvado y por el otro lado teníamos a dicho Ranger malvado tratando de mandar con San Pedro al equipo completo. En este momento Connor no había despertado las mayores capacidades de su poder de tiranosaurio, porque si lo hubiese hecho otra sería la historia, ya que inclusive estaba dispuesto a desvivir a Trent, pero sí comenzaría a entender que hay ocasiones en las que no se puede confiar en que alguien cambie, algo que sería muy importante y que se nos recordaría ya en los últimos capítulos de la temporada. Por otro lado, el poder triásico es de los power-ups que mejor se le presentan a este Ranger, no tanto por el hecho de que su traje se ve muy estético, sino que por todo el poder que este consigue mediante esta evolución. Me encanta el que este poder le haga el llamado al Red Ranger. Remarca mucho la conexión que este personaje posee con la Morphing Grid, algo que podríamos volver a ver en la temporada Megaforce cuando Troy tiene las visiones de la gran batalla que se aproxima, que por cierto Connor combatió en ella. Y recalcando lo desgraciadamente épico que este poder es, admiren esta escena. Estás en graves problemas. Eso lo veremos. Cine, papá, cine. Pero no solo se trata de que se vea bien con el traje, sino que del mismo modo tiene un poder brutal. Mi compadre puede llevarte a su propia dimensión y romperte la madre ahí. Inclusive al mismísimo Ranger blanco le toca su chinga en este lugar. Si de por sí este poder le otorga una fuerza brutal capaz de soportar a un enemigo gigante, ya pudiéramos decir que dentro de este equipo él es el más poderoso de todos, y sí, incluso más poderoso que Tommy, o al menos la versión de Tommy de esta temporada. Nah, wey, Connor pudiera ser un dios si se le antoja. Y ni hablemos de su armadura batalladora. Este poder lo consigue sin la ayuda de nadie, más que la pura convicción de que debe obtener la victoria sí o sí si quiere salvar a su morrita. Todo esto después de haber dudado y mostrarse inseguro sobre lo que para él es ser un héroe. Uf, chulada. Y es que este personaje con el pasar del tiempo tiene todo el potencial para ser considerado como uno de los más poderosos en lo que respecta a poderes Ranger. Por otro lado, su faceta como amigo, en serio que las considero como una de las que mayor evolución y recorrido tuvieron. Pasó de ser un tipo centrado únicamente en su mundo a conocer y abrirse con personas totalmente ajenas a él. Su relación con Ethan y Kira, la verdad es que se me hizo una de las mejores cosas que esta temporada nos pudo dar. Un ejemplo es este momento donde el mismo Red Ranger les pregunta si confían en él. ¿Confían en mí? ¡Claro que sí! Por supuesto, siempre confié en ti. Uf, papá. Pero del mismo modo, sus momentos con Trent fueron oro puro, no tanto por su amistad, sino por todo lo contrario a esto, y al cómo tuvo que aprender a confiar en un ser que casi los destruye al momento de su aparición, y considero que el punto álgido de su desarrollo fue el perdonar a Trent y dejar todo lo sucedido atrás. Ya por último, su dinámica con Tommy pudo haber sido mejor en lo que respecta a guiarlo en el cómo llevar el mando de un equipo, pero aún así considero que estuvo bastante bien la relación de mentor y Ranger que estos dos tenían. A veces se sentía a Tommy un poco más apegado a Trent, algo que me imagino pasa porque se identifica con él al también haber sido un Ranger malvado en cierto punto de Mighty Morphin, pero cuando le daba consejos a Connor era de lo más sincero y sin prejuicio posible. Me gusta el cómo el Ranger veterano le explica que la arrogancia y la confianza son dos cosas diferentes, y mi lección favorita que le da a Connor: la pasión no surge sola, hay que alimentarla. La pasión no surge sola, hay que alimentarla. Con esto no intento defender a este personaje, tampoco busco presentarlo como lo mejor de lo mejor. Es un Ranger con un montón de falencias. Sí, hay decisiones que tomó y los llevaron a fracasar en ciertas misiones, pero es de ahí de donde nace la experiencia y el aprendizaje, de los errores. Tiene mucho que aprender, sí, tiene inseguridades también, pero no cabe duda de que el Red Dino Thunder Ranger puede lograr grandes cosas. Pero cuéntame, ¿cuál es tu opinión de este Red Ranger? Y te aviso que ya tengo canal en Twitch, y si eres fanático del Super Sentai te comento que estoy reaccionando a las temporadas por ahí, así que corre a seguirme. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas. En mi canal encontrarás contenido de los Rangers y contenido geek en general. Sígueme en mis otras redes sociales para estar en una mayor cercanía conmigo. Yo soy Ricardo, me despido.
¡A la madre!